Bueno, buenas a todos. Eh, Voy a hacer esta clase entonces para grabarla, dejárselas grabada, para poder adelantar y no perder, ¿sí? Por cuestiones que me pasaron a mí, de estar enfermo y no tener conexión. No quería dejar pasar entonces que tuvieran esta clase, sobre todo que es de un tema que normalmente no es tratado, como yo les decía, que es la escolástica salmantina, que tiene un pensamiento muy importante, ¿no? En el derecho, así que bueno, va a ser breve, pero va a intentar poner claridad manualística sobre esto. Esto lo pueden encontrar en el libro de Ubeñac que venimos viendo, y en algunos textos que si quieren complementar, el de Legibus, de Francisco Suárez, de Iure, de, de Soto, Domingo de Soto, son textos que ahora los vamos a decir que son clásicos y que marcan una nueva etapa en muchas consideraciones que venían desde la escolástica y que aparecen después en el mundo mundo moderno, digamos. Vamos a comenzar con una oración. En nombre del Padre, del Figlio y del Spirito Santo. Veni Sancte Spiritu, Repletorum corda fidelium, et tui amoris in eis sine macende. Amite Spiritum tum, et creabuntur, et renovabis faciem ter. Oremos. Deus, corda fidelio, illustratione loquisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et de eius sempre consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amén. Bueno, vayamos allí entonces. Vamos a analizar la escuela hispánica o hispana del derecho natural. ¿Sí? El derecho natural que venía siendo el derecho normal, fundamental de toda organización jurídica, legal, requiere en los siglos XVI, XV, XVI y parte del XVII una reformulación conforme a los fundamentos del derecho, en especial, en esta parte que nosotros vamos a ver, en los reinos reconquistados por los reyes católicos, Fernando e Isabel, que fueran revisados, mejorados, ampliados, explicados más en su fundamentación, sobre todo, a ver, en dos partes, pero sobre todo en conformidad con la cuestión aborigen, cuestión indiana. Es decir, cómo ahora se trataban estas comunidades indígenas, este nuevo mundo, qué derechos tenían. Acá hay mucho, ustedes podrán ver, por ejemplo, un clásico enfrentamiento de posturas entre Sepúlveda y de las Casas, que tiene que ver con el derecho, tiene que ver con el derecho natural, tiene que ver con el derecho internacional, que son todas las ramas del derecho que se van a ir apareciendo, que se van a ir ampliando y justificando. Pero nosotros nos vamos a centrar en algunos autores, en estos tres autores que ahora voy a compendiar. ¿Qué pasaba en España en aquellos tiempos? Bueno, muchos cambios, agitaciones, que fueron claves para que esta reforma fuese llevada a cabo. No solamente el descubrimiento de América, sino que la reconquista misma española requiere organizar los nuevos reinos reconquistados, que evidentemente tenían otro derecho, otro orden jurídico bajo la ley musulmana, entonces, pero que todavía había cristianos, evidentemente, y conforme, digamos, en España mismo por la reforma, por la reforma esta que se va haciendo conforme a la reconquista, en el mundo, por lo que va a tocar luego sobre todo con la reforma de Lutero, la mal llamada reforma de Lutero, que va a dar pie a ciertas justificaciones de origen divino, pero fuera del derecho natural, de la autoridad regia, y evidentemente la tercera pata es también los nuevos pueblos y el nuevo mundo descubierto. La figura central, podríamos decir, de esta reforma total que hubo fue la del cardenal Francisco Cisneros, que desde la Universidad de Alcalá, recientemente fundada por él, a instancias de la reina Isabel, que tenía total confianza en él, propulsó una vuelta
tanto a los padres de la Iglesia como a Santo Tomás de Aquino, y de este modo surgió lo que se conoce como hoy, posteriormente, neoescolástica, sustituyendo los estudios de la sentencia de Pedro Lombardo como libro de cabecera en teología y en general como autoridad, por la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Aquí lo que hay que decir es que esta neoescolástica o escolástica salmantina, hispana, como se quiera decir, ustedes ya lo saben, lo hemos hablado algunas veces, no es una escolástica en ningún sentido, creo yo, menor, en ningún sentido disecante, como se quiso decir, es decir, muy seca, muy alejada de los problemas reales, al contrario, que es la profundización, no es más que el desarrollo y la profundización de la escolástica del siglo XIII, de la escolástica del siglo XII, del siglo XIII, incluso, hay que decirlo, mucho mejor en vuelo especulativo, en orden racional de los problemas, que la escolástica que quedó en la París nominalista, y de ahí la irradiación del siglo XIV, parte del XV. Es decir, España significa un refugio de la escolástica. Sin esta escolástica española no hubiésemos tenido, ¿no es cierto?, la pervivencia, profundización y el pensamiento tan cabal, tan ortodoxo, tan profundo. Lo que pasa es que, bueno, normalmente a los pensadores, a los filósofos de la historia de la filosofía, les cuesta, son textos muy complejos, y les cuesta entrar en ellos, y entonces prefieren la vía moderna, digamos en filosofía, que implica de Descartes para adelante, que son pensamientos, los pensé de Pascal, ciertos divagues de los empiristas, que son más fáciles de analizar también. Yo creo que hay una parte importante en eso porque todos estos autores son de pensamiento muy denso, de gran vuelo especulativo, como digo. Podemos diferenciar dos corrientes, que generalmente se diferencian, una dominica, con los filósofos Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, y otra jesuítica, en la que encontramos varios, pero que Francisco Suárez va a ser la lumbre principal, ¿no? Luis de Molina, Pedro de Rivadeneira, Juan de Mariana, todos esos que más bien ellos, estos últimos dos, se van a encargar de otros temas más políticos en su momento, igual también van a tener cierto pensamiento jurídico importante, pero específico, en algunos temas específicos que se trataba, y Luis de Molina, que es un pensamiento también muy complejo, muy vasto, sobre todo, y que tiene muchos aportes, por ejemplo, en lo que es la economía, en lo que es teología, bueno, en distintos ámbitos. Pasemos a Francisco de Vitoria, el primer autor dominico que vamos a ver, autor de una obra central llamada de varias maneras o reformulada con el tiempo de varias formas, que se llama De los Indios, y que allí Vitoria piensa que la sociedad, desarrolla esta idea, es el ámbito, como dice Aristóteles, y va a haber una importante, no digo redescubrimiento, pero revalorización, eso sí, de Aristóteles, Domingo de Soto sobre todo. Cosa que no era por ahí tan habitual en los pensadores ya de esa época. Entonces, siguiendo las líneas típicas aristotélicas, Vitoria señala que la sociedad es el ámbito natural de la temporalidad humana. Es decir, que está bien que haya una sociedad humana y que hay que regirla y regularla, porque allí se encuentra parte de la realización humana. No somos evidentemente solo espíritus, sino somos hombres de carne y hueso y necesitamos una sociedad. Bueno, esta se impone por necesidades que rebasan las posibilidades familiares, porque si no, claro, podríamos pensar que con la familia bastaría, un grupo de familia, una familia amplia, numerosa, entre ellos se facilitan las distintas necesidades, entre ellos se dan
amor, existe el diálogo, un montón de necesidades humanas, y uno podría decir, bueno, con esto basta. En realidad las necesidades propias de la naturaleza humana imponen la sociedad. De allí que sea necesario entonces regular, como decía esta sociedad, en la justicia. Esta comunidad social se integra naturalmente en la comunidad de naciones de todos los pueblos de la tierra. Es una especie de civitas máxima. Y estos tienen el derecho de configurarse como Estado libre con un destino histórico propio. Esto va a ser un punto original, si se quiere, de Vitoria y de este pensamiento, de esta escuela, en general compartido por los autores, ya que van a querer, y va a haber una especie de evolución o madurez en esto, despegar un poco el sentido de la cristiandad, la cristianidad, la cristianitas, solo referida como, evidentemente sí, como sociedad modélica, pero ¿qué pasaba entonces con los otros reinos, con los otros pueblos? No entraban, por no confesar la fe en Cristo y en la Iglesia católica, entonces no entraban en este sentido de derecho y de justicia. Bueno, no, sí, acá hay un ir un poco más allá, por razones históricas, evidentemente, por todo esto que comentaba antes, de ver la comunidad humana en su desarrollo y organización social propia. Su vínculo, el vínculo de los estados, de las naciones, el concepto de estado va a empezar a aparecer a partir de ahora, es el ius scientium, que vincula a los pueblos en un mismo derecho con la razón natural, establecida por Dios como propicia. Es decir, podemos establecer un orden internacional, lo que va a decir después, porque todos los pueblos están dotados, y acá también digamos, una diferencia con los otros pueblos en cuanto a la cristiandad. Todos los pueblos están dotados de razón, todos los pueblos tienen el don divino de la razón, por lo cual pueden organizarse y podemos entonces dialogar buscando situaciones comunes, buscando salidas comunes, por eso, porque claro, si se tiene en cuenta solo la fe, evidentemente una comunidad musulmana con una comunidad cristiana, o una comunidad cristiana con una comunidad pagana, judía, aborigen, lo que sea, era muy difícil. Santo Tomás ya lo dice en la Suma contra Gentiles, que Raimundo de Peñaflor le manda pedir justamente para esto, para las primeras encuentros que había. Ustedes saben que después de las Navas de Tolosa, 1212, la batalla, España ya tiene allanada, aunque le va a tardar 300 años más, 200 y pico, ya tiene allanada prácticamente la totalidad de la península, y entonces había que empezar a ver con las otras naciones, con las otras gentes, cómo había de hacerse. Pero insisto en que, si bien Tomás en la Suma contra Gentiles ya da argumentos de este tipo, las condiciones históricas en las que vivía España en esa época hacen que se tenga que dar un paso más adelante. Este derecho de gentes, entonces, es parte del derecho natural, ¿ven? Esa concatenación que hace, que puede ser establecido como derecho positivo. Y ahí sí, el derecho positivo podrá variar, pero tiene que estar basado en un derecho natural, racional, ¿no es cierto?, que todos los hombres pueden y deben reconocer. Este es el reconocimiento por parte de Vitoria de la personería jurídica de las naciones no cristianas. El dominio no depende de la religión, sino de un derecho natural previo a poseer esas tierras y a organizarse. Digamos, a organizarse de distinta manera. Este derecho natural tiene principios generales aplicables a cualquier nación que implica el bien común como bien del todo antes que las partes, junto con la solidaridad y la justicia. Todas estas cosas se le pueden pedir a cualquier gobernante, a cualquier reino, a cualquier sociedad o cualquier pueblo. Y es a partir de ahí que uno entonces puede entrar en relaciones diplomáticas, culturales, de cualquier tipo. Vitoria justificó así, de esta manera y con estos fundamentos detrás, la evangelización americana, aunque puso claros límites a los modos de proceder en dicha conquista. En especial, Vitoria justificaba el gobierno de los españoles sobre los indígenas cuando había una demostrada incapacidad de los aborígenes
aunque subraya que nunca podía realizarse por la fuerza. Constará ver después, profundizar muy interesantemente, en qué consiste o en qué ve Vitoria este tipo de incapacidad de los aborígenes, que evidentemente uno ya lo puede pensar como incapacidades de tipo organizativas, culturales, cultuales, etc., ¿no? Porque aborígenes que se querían bautizar, que entraron a la fe católica, después, evidentemente, por sus costumbres, les iba a ser muy difícil vivirlas. Entonces allí habría, ¿no es cierto?, algún justificativo para poder entonces entrar a involucrarse en un sistema legal, jurídico, organizacional, social. Vitoria justificó entonces esta incursión, ¿no es cierto?, evangelizadora, esta conquista, podemos decir, y reafirma la teoría de la guerra justa, también valiosa para la conquista, que estaba en el pensamiento escolástico clásico, especialmente en Santo Tomás, señalando que debe haber causa suficiente. Santo Tomás creo que dice causa justa, hay una variación, causa suficiente, suficiente causa, autoridad legítima, eso es igual, y recta intención. Muy bien, pasemos rápidamente a Domingo de Soto, su discípulo por otro lado, también dominico, y también patrocinador de un derecho internacional de gentes. Soto reconoce que los aborígenes, hay una diferencia aquí también, están bajo la autoridad de los monarcas españoles por la autoridad otorgada por el Papa Alejandro VI, la bula Intercetera, que le daba los dominios a Portugal y a España. Entonces, eso configuraba, es decir, no necesitaban un fundamento por ahí tan preciso como requiere Vitoria, sino que acá había un orden superior que podía, no por la fuerza, hay que ver en qué momento por la fuerza también, pero no por la fuerza, pero sí justificadamente entrar en las Américas. Reconoció que los territorios de ultramar españoles debían ser regidos de la misma manera que en España. Acá voy a leer una cita breve. Cuando un legislador establece leyes de utilidad propia, entienda que obra tiránicamente. Se sigue entonces que una sociedad política cualquiera, por ejemplo una república, cuando la totalidad constituye un reino único, todas las leyes han de encaminarse al bien de la totalidad. No quiere decir esto que a cada una de las ciudades no se les hayan de permitir leyes particulares según sus conveniencias, sino que todas ellas han de ayudar mutuamente como partes que son de un mismo organismo. En América es un mismo organismo con España y todas las tierras de ultramar. Mas cuando las partes de un reino están geográficamente separadas, aunque reconozcan todas al mismo rey, las cosas, es decir, las riquezas y el gobierno de una de las partes, no han de administrarse de manera que se empleen desigualmente en beneficio de otras, sino que cada una debe administrarse por sí misma en beneficio propio. Por ejemplo, si los reinos de ultramar no se hubieran conquistado por otra razón más que para que sus riquezas sirvieran al bien de España, si se les sometiera a leyes encaminadas únicamente a nuestro provecho, como si fueran nuestros esclavos, se quebrantaría el decoro de la justicia. Otra cosa sería si se hiciera para que se ayudasen mutuamente en el comercio, por ejemplo, en el comercio, ¿cierto?, o en muchos otros aspectos. Se opone a una autoridad mundial. Los imperios iban creciendo y los fundamentos de esta, como decía yo recién, previamente, las necesidades de fundamentar el poder de un imperio tan grande y potencialmente un gobierno casi mundial, hacían necesaria este tipo de declaraciones en las que una sola autoridad pueda regir a todas las naciones, pueda juzgar a todas las naciones. Ni el Papa ni el Emperador, dice Domingo de Soto, por considerarlas contrarias al mismo derecho natural que recién decíamos. Ve la posibilidad, en cambio, de un derecho a la intervención española en América cuando pueda impedir crímenes entre los pueblos. Es decir, hay una faz socializadora, culturalizante,
que lleva la cultura, la paz, la armonía, el progreso, el desarrollo, ¿no es cierto?, de los pueblos. Para Soto, la palabra ius se debe aplicar a la ley como objeto de la virtud de la justicia. El ius es el objeto que tiene la justicia, que persigue la justicia, el derecho. Y lo clasifica en ius divino natural y ius divino positivo, ius natural humano y ius humano positivo. Quedando dentro de esta última clasificación doble, el ius scientium y el ius civile. El fin de la ley es siempre el bien común, que no solo es ley natural, digamos, la paz social, lo que tiene como objetivo la ley común, el bien común, sino sobre todo el bien común sobrenatural o felicidad auténtica o última. Las leyes están instituidas no para los individuos, sino para todos los que deben referirse al último fin de los hombres, quedando instituida una justicia general a que los hombres deben llegar, o tienen por objetivo, por meta, llegar. Por lo tanto, todas las leyes deben apuntar y estar en conformidad con la ley eterna. Si bien hay derecho a organizarse, las culturas son diversas y todo, tenemos la razón, tenemos el derecho natural y tenemos, eso lleva naturalmente, necesariamente, a conformar esa ley o esas leyes con la ley eterna. Finalmente, en cuanto al derecho penal, Soto sostiene que la pena tiene por fin la defensa de la sociedad y que no atiende a enmendar conductas ni bienes. La ley no está para devolverle un bien o mejorar una conducta, sino como defensa de la sociedad ante el sentimiento de atemorización que pueden sentir los ciudadanos de la sociedad y entonces no poder hacer el bien, impedirles hacer el bien. Aceptó la pena de muerte comparándola con la amputación, esta ya es famosa, esta comparación, de un miembro putrefacto del cuerpo entero que para mantenerse sano tiene que sacárselo. Bien. Francisco Suárez, autor de Legibus, como decía, a instancias del Papa Pablo V, Suárez escribe una serie de escritos, ¿no?, de textos, en los que contesta la tesis sostenida, sobre todo por el rey Jacobo I de Inglaterra, quien quería fundamentar su poder real en el origen inmediatamente divino. Para ello desarrolla un sistema de derecho natural internacional, tanto civil como eclesiástico. Para Suárez, el concepto de ley no abarca solo a los hombres, sino a todas las criaturas. La ley, sobre todo en Santo Tomás, aunque yo creo que está dicho, pero por eso digo que estos autores tienden a profundizar un poco más, ir más allá por la necesidad temporal que tenían de verse ciertas cosas, analizarse ciertas cosas y darse ciertas respuestas. De alguna manera, Suárez supone que la explicación que da Santo Tomás 3 siglos antes no es del todo completa. No es que sea incompleta en el sentido de que rechace ciertos fundamentos, sino que no ha entrado en algunos órdenes que le parecen a él necesarios desarrollar. Entonces, para Suárez, este concepto de ley no es solamente dirigido a los hombres, desde ya, lo va a decir después y se va a centrar en él, pero sino a todas las criaturas y a todo el orbe, a toda la creación, a todas las cosas, ya que todas tienen una ley que los rige para actuar o no hacerlo en conformidad con su propia naturaleza. Pero la ley, ahora sí, en sentido propio y en sentido usual, dice lo que normalmente se entiende como ley, es solamente aquella que es recta y honesta en el comportamiento humano. Es decir, es parecido a lo que pasa con el tema de la libertad. Cuando uno dice la libertad está para hacer el bien, la verdadera libertad es aquella que me libera del mal y me dirige hacia el bien, hacia la felicidad. Bueno, aquí dice un poco lo mismo, creo yo, Suárez, cuando dice que la ley en realidad no es para cuando se usa mal, cuando se aplica mal, sino justamente es para aplicarla bien, para poder lograr un auténtico desarrollo humano. Así la ley es regla
de los actos morales respecto a su rectitud y bondad, o sea, a las cosas buenas. Por analogía también se puede aplicar cuando no, pero en principio es regla de los actos morales rectos y buenos. Desde estos planteamientos alcanza una definición de ley como, y cito, precepto común, justo y estable, suficientemente promulgado. Es un precepto común a todos los pueblos, o a todo un pueblo. Es justo, tiene que ser justo, si no, no es ley. Es estable, no puede cambiar, hoy sí, mañana no. Se deroga, se pone otra ley contraria, evidentemente eso no es ley. Y, bueno, suficientemente promulgado para que todos lo conozcan, la conozcan y la puedan cumplir. La ley dice muy interesantemente, me parece, es un acto de la inteligencia del que la diseña. A ver, va a incluir todas las potencias aquí, porque la ley, en cuanto a diseño, implica la inteligencia humana hacia el fin que quiere lograr. Pero el acto de la voluntad está también en el que la sigue y se somete, en el cual queda como de alguna manera involucrado, sometido a la ley. Y entonces es propio de la libertad del hombre poder usar, ¿no es cierto?, del bien o del no, y ajustarse a la ley, a derecho o no. Hemos visto que dice de ius, de ley. Finalmente vamos a ver qué dice de el derecho como ius. El derecho, en cambio, comienza, cuando él analiza el término derecho, va a ir a la etimología de ius, que hace derivar de justicia, y dice que ius quiere decir tanto la justicia como la equidad que se les debe a los hombres, ¿no? La equidad que se les debe a los hombres como la justicia que se les debe a los hombres, eso es ius. Pero añade otro sentido más controversial, por lo menos en su tiempo y con la escuela tomista de su tiempo y posterior, que es ius como facultad o poder. Esto sería la facultad que tiene todo hombre sobre lo que es suyo, sobre su derecho a poder determinar sus cosas, su vida, su ámbito, sus bienes, y que los demás también deben reconocer, por eso es ius, porque no solamente yo tengo la facultad sobre eso, sino que los demás deben reconocer esa facultad que yo tengo sobre eso. El derecho es entonces aquella parte del orden moral cuyo objeto es la justicia. Esta es el acento que pone Suárez en este concepto moral de justicia. Bueno, estimados alumnos, hasta aquí entonces lo que les quería decir muy sucintamente. Yo después les pasaré el resumen. Esta clase la voy a grabar y la estoy grabando y se las voy a pasar en breve. Laus Deo. Hasta luego.